para generar esto que está aquí, estas ecuaciones que están aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras variables de entrada? Las variables de estado que nosotros queremos controlar, en este caso que son las corrientes. Entonces vamos a tener por un lado corriente del estator en alfa beta, corriente del rotor en alfa beta, las tensiones que son nuestras tensiones de entrada que obtuvimos a partir de aquí, ¿está bien? Que son las fuentes de alimentaciones ideales que generamos, pasamos al plano alfa beta y a eso le llamamos tensión alfa beta, y también recibe como entrada la velocidad eléctrica. ¿Por qué les digo eso? Basándome en esta ecuación. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, si integramos en ambos miembros, ¿verdad? O en ambos términos de la ecuación, ¿verdad? Vamos a poder obtener la corriente y hacemos la integral de todo lo que está aquí, de todos los términos. Entonces nosotros damos como entrada eso, generamos nuestra función utilizando esta ecuación, es decir, que nosotros podemos escribir directamente esas ecuaciones que están allí en línea de código. Una vez que integramos, vamos a obtener la corriente de estator, y esa es la que a nosotros nos sirve como entrada nuevamente aquí en nuestra función. ¿Está bien? Este, por ejemplo, es un multiplexor que ustedes le tienen que decir cuántas entradas van a tener. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4 en este caso, y esa es la que le va a servir como entrada. Entonces, recuerden que la función que ustedes generan aquí debe estar dentro de la misma carpeta donde están ejecutando y generando su archivo Simulink. Entonces yo le llamé corriente de estator, y dentro del corriente de estator, ¿cómo hacemos? Directamente aquí un nuevo script, ¿verdad? Se van a generar como archivo.m. Entonces directamente ustedes escriben el código allí. ¿Está bien? Es decir, esto, ¿verdad? Van a generar un archivo .m que va a ser un script que una vez que ustedes ejecuten va a reconocer esta función. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es generar una función. Al generar una función, lo que nosotros estamos haciendo es brindarle una entrada y una salida. Entonces, ¿cuáles van a ser las entradas que nosotros le vamos a dar? Vamos a llamarle X en este caso. En realidad el nombre puede variar, ¿verdad? Y salida sería lo que nosotros vamos a determinar como salida. En este caso va a ser un vector, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le di de esta manera, que va a ser IS alfa e IS beta para mi caso. ¿Y cuáles son mis entradas? Estas entradas que nosotros le damos aquí. Corriente alfa y beta del estator, corriente alfa beta del rotor, tensión alfa beta y velocidad eléctrica. ¿Está bien? Entonces, X1 y S alfa, y deben darle, para que él pueda interpretar, ¿verdad? Si ustedes les dan de esta manera, entonces, ¿cuál sería el orden? Primero sería la corriente de estator, seguidamente corriente de rotor, tensión y velocidad. Entonces ustedes van a saber, si enumeran eso, estaría así, ¿verdad? X1 sería IS alfa, X2 y S beta. Entonces, estas son las entradas que nosotros le estamos asignando y el valor que está tomando al correr la simulación. ¿Se entiende esa parte, verdad? ¿Por qué la numeración y por qué lo colocamos de esa manera? Aquí pueden poner cualquier otro nombre o directamente, por ejemplo, IS alfa, IS beta y salida igual a reconocer. ¿Está bien? Entonces, en mi caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? 7 valores en realidad nosotros le estamos dando porque este es un vector, en este caso un vector de 2 elementos, ¿verdad? De 2 filas, una columna, 2 por 1 sería. Y ese alfa y ese beta, y lo mismo aquí, 2, 2, 2 y 1. Entonces tenemos 7 elementos aquí como entrada. Y la salida, obviamente nosotros queremos que sea un vector de 2 por 1 también, sería 2 filas, una columna, que sería nuestra salida de la corriente del estator y de la corriente del estator en beta, ¿verdad? Alfa y beta, perdón. Entonces eso es lo que nosotros obtenemos aquí en la salida, pero lo que faltaría para obtener ese valor sería esto, ¿verdad? Integrar. ¿Por qué? Porque el operador P sería derivada, entonces integramos y obtenemos ese valor, por eso colocamos así. Y eso también nos sirve como entrada para nuestra función. Y lo mismo hacemos para el caso del rotor. Aquí sería el cálculo de la derivada de la corriente del rotor respecto al tiempo, y lo mismo. Se ven involucradas las mismas variables. Corriente estator, corriente rotor, voltaje, velocidad. Obtenemos aquí, ¿verdad? Para el caso del torque, una manera es hacerlo así, ¿verdad?
¿cuáles son las variables que se ven involucradas en el token? Este sería lo que les mostré recién, ¿verdad? Todas las funciones que van a generar. Las constantes que van a utilizar. Por último, no les mostré esta parte, que es lo que ustedes deberían de verificar, ¿verdad? Voy a mostrar aquí esto. La corriente de estator es esta nuestra ecuación, ¿verdad? Esta de aquí. Entonces, si vamos a esta ecuación, debería ser semejante a esta. Es decir, que nosotros podemos escribir directamente esa línea. Sería C2 por B alfa, RS por IS, que sería acá, ¿verdad? Esta. De aquí, ¿está bien? Entonces C2 por U alfa menos RS por IS, luego C3 por RR, lo mismo, ¿verdad? C3 por RR, IR alfa, LR y R alfa pueden cargar a sí mismo, ¿verdad? Entonces ella va a reconocer esta variable que ustedes le están dando al correr el programa. Lo mismo para esto, ¿verdad? Las ecuaciones van en este script. Para las corrientes del rotor sería lo mismo, ¿verdad? Generamos una función cuya entrada son las variables X y en nuestra salida ustedes pueden poner directamente estos dos vectores en forma de coma o llamarle salida, ¿verdad? Igual va a reconocer. Esto que utilizamos aquí es para que cuando nosotros declaremos nuestros parámetros globales, que son archivos .m, y una vez que ejecutemos aquí, ¿verdad? Le damos RAM, ella va a reconocer las funciones que están dentro de esta carpeta. Entonces nosotros luego podemos ir y ejecutar nuestro programa que está aquí, porque si ustedes ejecutan y no le dieron correo a los parámetros, nos va a cargar, ¿verdad? Previamente a la simulación. La variable global es para que reconozca justamente en todas las funciones que nosotros generamos aquí, en todo este archivo. Entonces nosotros generamos una variable global y directamente podemos usar esas variables en los otros scripts. ¿Está bien? Estos 3 puntos es para indicar que está continuando nada más en la sintaxis que utiliza MATLAB para interpretar que hay otro inicio de línea donde declaran su constante, ¿verdad? Estos son todos los parámetros eléctricos que nosotros cargamos de la máquina, ¿verdad? Que están listados ahí en la presentación. Se colorea de color celeste cuando llamamos como una variable global. ¿Está bien? Entonces, es por eso nada más. Por ejemplo, aquí fs lo pusimos como variable global, entonces reconoce directamente solamente en el script donde se está realizando esa ejecución. ¿Está bien? Y si llamamos como global, sí va a reconocer en las demás funciones, como pueden ver aquí. ¿Está bien? Solamente para indicar eso. Y la parte del torque, ¿en qué vamos a basarlo? En esta ecuación que está aquí. ¿Está bien? Entonces, parte de ello, lo único que hicimos aquí fue esta parte, la parte superior, o sea, la fila superior, ¿verdad? Que es en línea de código. ¿Está bien? Y la otra parte hicimos el diagrama de bloque. Entonces, nuestra función se llama torque, recibe entrada las variables X y como salida sería el torque electromagnético. ¿Está bien? Que sería esta ecuación que está aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo diferente que ven aquí en la parte de arriba y esta ecuación, por ejemplo? En función a qué está el TE, el torque electromagnético. Esa en función a esta. ¿Qué diferencia con esta primera fila? Y uno está referido al rotor, pero está invertido. Está invertido, ¿por qué? Porque lo que hicimos aquí fue reemplazar la ecuación del flujo del rotor, que era esta. El flujo del rotor en alfa es Lm por I alfa S más Lr por I alfa R. Esa ecuación metimos aquí para el flujo del rotor. Y lo mismo para el flujo del rotor en beta. Una vez que realicemos la distributiva, se eliminan esos y queda de esta manera. IR alfa por IS beta, menos el otro. ¿Está bien? Eso fue lo que hicimos ahí para que quede de esa manera. Entonces, lo que deberían hacer es verificar, reemplazar aquí estos valores que están aquí. ¿Cómo reemplazamos? Como lo había mostrado ya en la descomposición que está en la pizarra de U alfa. S, en este caso, sería flujo de alfa en R. Entonces, si están haciendo el alfa, aquí sería LM y alfa S. LR y alfa R. Reemplazan en esta primera línea, en este primer valor de flujo. Y luego, en lo siguiente, distribuyen y le debería quedar algo similar a esto, ¿verdad? Entonces, lo único que hicimos es utilizar el script para la función
de TE. Entonces, una vez que tenemos TE, que es la salida de nuestro bloque, que se llama, en este caso se llama torque, ¿verdad? Entonces tenemos TE y nosotros queremos restarle un par mecánico. Nosotros podemos asignar con un valor o con una constante o con un step, por ejemplo. O sea que al inicio de la simulación tenga un valor 0 y al término de la simulación que tenga el par mecánico que nosotros deseamos. ¿Está bien? Entonces eso lo hicimos por medio de un step que estaba fuera del subsistema. Entonces, aquí vamos, ¿verdad? TE menos TL, en este caso por P, que esta P en realidad ya está aquí dentro de esta ecuación, aquí debería ser TE menos TL nada más. Y esto es lo que implementamos en el diagrama de bloques, la segunda fila de esta ecuación. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos? Tenemos la salida de nuestra función TE menos TL, integramos eso, ¿verdad? O sea, pasamos por 1 sobre J, ¿por qué? Porque aquí está J, ¿verdad? Que es el coeficiente de inercia de la máquina. Si despejamos eso, nos queda aquí una variable P, que es la derivada de la velocidad angular del rotor. Si integramos eso, vamos a tener omega R. Y omega R está multiplicado por el coeficiente de fricción. ¿Está bien? Si esto pasamos al otro lado, entonces va a ser negativo. Entonces por eso le restamos aquí. Entonces ahí que obtenemos a la salida de eso la velocidad eléctrica. Si nosotros queremos la velocidad mecánica, dividimos sobre P y tenemos la salida. Esta parte de aquí, si nosotros integramos, es para obtener el ángulo θ nada más que solemos utilizar en los marcos de referencia. Pero esta parte en realidad no hace falta ahora, ¿verdad? Con que tenga la velocidad eléctrica ya les va a servir. ¿Por qué? Porque esa les sirve como entrada a sus funciones de corriente estator y rotor. Entonces eso fue lo que implementamos aquí, solamente la segunda línea, y utilizamos el script de torque para generar o para calcular TE. ¿Está bien? Una vez que tenemos eso, colocamos nada más dentro de su sistema. En realidad ustedes pueden dejar de colocar sin problema, entonces va a estar, estas tensiones van a estar directamente conectadas aquí en la entrada, en esta parte. O sea, no importa si ponen como su sistema o no. Para que sea más estético, simplificado. Claro, más simplificado más en eso, pero dentro de su sistema tienen justamente implementado esa función. Entonces, en mi caso, si ustedes eliminan θ, no hace falta esto. Esto de aquí ya no hace falta. Entonces van a tener como salida, ustedes quieren ver las corrientes del estator en alfa beta, las corrientes del rotor en alfa beta, y solamente la velocidad y el torque. ¿Está bien? Y este es el factor de conversión para revoluciones por minuto nada más. Bueno, y una vez que corren, o sea, simulan, ejecutan, ¿verdad? Ahí van a poder graficar tenemos velocidad, torque y este θ que va subiendo hasta el infinito, pero en realidad en una implementación práctica ustedes deben limitar a 2pi, se eleva nuevamente y va creciendo hasta 2pi, como un diente de sierra sería. Básicamente, entonces las corrientes del estator se deberían de ver así durante el arranque, ¿verdad? Y que poseen un pasaje de 90 grados. Aquí tenemos solamente dos corrientes, alfa beta estator y lo mismo aquí, alfa beta rotor. ¿Está bien? Entonces eso es lo que, con eso deberían trabajar el día de hoy e implementar esto. ¿Está bien? Entonces aquí en New Script le va a generar una nueva pestaña como esta y ustedes